El pacto entre PP y Vox en Extremadura vuelve a poner sobre la mesa una realidad incómoda pero recurrente en la política española. Gobernar implica pactar y pactar muchas veces acarrea matizar, rectificar y en ocasiones incomodarse. No es algo nuevo, también le ha ocurrido al PSOE en sus acuerdos con socios como Esquerra, Junts o Podemos, donde más de una vez hemos visto explicaciones apresuradas tras decisiones controvertidas. Hoy esa misma situación alcanza a Alberto Núñez Feijóo. La polémica sobre la priorización de nacionales o las subvenciones a las ONGs evidencian una tensión clara entre lo que un partido defiende históricamente y lo que acepta para garantizar la gobernabilidad. Y ahí está la clave, porque si bien es cierto que una parte del electorado del PP puede respaldar este tipo de medidas tan drásticas, el partido nunca ha hecho bandera de ellas. En este escenario, Vox logra marcar agenda, incluso en territorios donde estos debates no eran centrales, pero la lección es más amplia. Todos los partidos, antes o después, atraviesan este equilibrio delicado. La diferencia está en no perder la identidad. Gobernar con acuerdos es inevitable, hacerlo sin renunciar a los valores imprescindible. Arranca aquí Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Los mejores de nuestra tierra han recibido hoy los premios Castilla y León en 7 categorías durante un acto institucional que sirve de antesala a la celebración del 23 de abril, el Día de la Comunidad. El portavoz de los galardonados, el Premio de las Letras, Tomás Sánchez Santiago, ha señalado que todos ellos son castellanos y leoneses que han cometido travesuras, a veces por pensar, otras por imaginar y en la mayoría de los casos por dedicar parte de su vida a mejorar esta comunidad y contribuir a su progreso. Durante su intervención no ha pasado por alto la actualidad y ha recordado que esta comunidad ha sido siempre un lugar de acogida. Lo ha hecho evocando figuras destacadas de la cultura que llegaron a esta tierra como Fray Luis de León, Beatriz Galindo o Miguel de Unamuno. Nuestra identidad va más allá del origen, la clase social o el apellido, ha subrayado el poeta zamorano en una gala cargada de emoción que invita al orgullo colectivo y que Laura Zembranos nos va a resumir ahora en imágenes. Laura, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Es la gala que reconoce a los mejores de nuestra comunidad y, como bien decías, en 7 categorías muy variadas. Un acto que ha comenzado así como van a ver, con las dulzainas y tambores de la localidad salmantina de Macotera, que daban la bienvenida a los invitados. Ya dentro, esta ha sido la foto de familia a los mejores de 2025 en humanidades, letras, deporte, investigación, valores humanos, artes o tauromaquia. Precisamente al entregar este último galardón al Ayuntamiento de Benavente, hemos visto ondear sus típicos pendones dentro del Auditorio Miguel Delibes. Pero sin duda el momento más emotivo ha sido el recuerdo a una de las premiadas del año pasado, a la guerrera futbolera, la niña María Camaño, recientemente fallecida por una enfermedad rara. Sonoro aplauso con todo el público en pie. María fue siempre fuente de alegría ante las adversidades más crueles. María fue siempre una agradable sonrisa de aire fresco allí por donde pasaba y un inmenso ejemplo para todos. María siempre fue una gran fuerza de cohesión en su familia, a la que acompañamos hoy más que nunca en su dolor. Siempre guardaremos tu recuerdo en el mejor espacio de nuestro corazón. En representación de todos los premiados, el discurso ha corrido a cargo del galardonado con el Premio Castilla y León de las Letras. Tomás Sánchez Santiago ha defendido el talento y el valor que tiene esta tierra y también ha reivindicado la cultura como una puerta a la esperanza. Todos somos a la vez anfitriones y huéspedes, porque en todo acto de entrega, y entregas lo que hay, compañeros y compañeras, en vuestros respectivos quehaceres, lo que se consigue coincide con lo que se da a los demás. Creímos que la falacia del progreso nos iba a mejorar, pero la altura tecnológica del siglo XX no vino acompasada de una altura moral. Y hasta aquí hemos llegado, hasta esta convulsión general en que se halla el mundo. Si hay que abrir una puerta a la esperanza, no les quepa duda a quienes deban saberlo de que esa ha de ser
la puerta de la cultura. El presidente de la Junta en funciones, en su discurso, ha lanzado pinceladas de la actual situación de la comunidad, en plena negociación para formar gobierno. Llamamiento al diálogo. Debemos hablar y entendernos, aseguraba Mañueco. La política es vida y la vida implica discrepancia y debate, que nunca debe convertirse en el descrédito personal. Las fuerzas políticas de Castilla y León debemos hablar y entendernos para ofrecer a todos un horizonte de progreso. Carlos Martínez era mucho más crítico en sus declaraciones ante los periodistas. En plena negociación entre PP y Vox, critica a Mañueco por excluir al PSOE. Previsible del señor Mañueco, ¿no? Hacer una cosa y decir la contraria. Excluir al Partido Socialista de todo tipo de negociación. Vuelve a aparecer ese Mañueco de plástico, cínico. Bueno, el jueves 23 de abril es la fiesta de la comunidad, el día de Villalar, y un año más Vox no acudirá a la campa. No lo hizo el anterior presidente de las Cortes Autonómicas, Carlos Pollán, y tampoco lo hará este año. De hecho, Carlos Pollán este año, ya como portavoz de Vox, reitera que en ningún lugar recoge que se debe ir a Villalar y critica que la fiesta allí está, según él, secuestrada por la izquierda. No pone en ningún sitio que haya que ir a Villalar. Yo, desde luego, no voy a ir a una fiesta que yo he respetado en los 4 años de presidencia de las Cortes, que he considerado que se podía celebrar en las Cortes de Castilla y León con otras actividades en la casa de todos los castellanos y leoneses, pero por supuesto yo no voy a ir a Villalar, no he ido en estos 4 años, porque entiendo que cada uno tiene que ser libre de celebrar esa festividad donde crea conveniente, y yo por supuesto no voy a participar en una fiesta que lleva un montón de años secuestrada por la izquierda. Bueno, seguimos con los premios. Estoy seguro que algún día le darán a Chema Nieto el premio de las artes por su trabajo como dibujante, viñetista e ilustrador. Mientras tanto, él propone otras categorías a las ya existentes. Vean, porque seguro que las comparten. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. Qué bonito sería que, además de unos premios Castilla y León a las letras, a las artes o las ciencias, hubiese unos premios Castilla y León cotidianos. Premio Castilla y León a la buena vecindad. Premio Castilla y León a la palabra amable, a la sonrisa cómplice, al trabajo bien hecho. Premio Castilla y León a la persona normal. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Bueno, pues Chema, yo tengo 4 candidatos para esos premios y los tengo sentados aquí en mi mesa, y me va a servir para presentarles, además, de forma más original. Aquí no hay valoración económica, reconocimiento económico, ni siquiera una estatuilla. No les voy a dar absolutamente nada más que un poquito de agua que tienen aquí en las tazas pintadas por ti. Premio a el trabajo bien hecho. Ignacio Fernández Sobrino, para ti, ¿qué te parece? Te doy las gracias, muchísimas gracias. Me parece fenomenal. Bueno, te lo acojo con mucho cariño. Y además, es lo mejor que se puede decir de una persona. Sí, bueno, pero también está muy bien lo de la sonrisa cómplice. Isabel Pérez Espinosa, ¿qué te parece? Me encanta lo de la sonrisa, sí, porque me acusan de sonreír. Mucha gente dirá, poco. pero siempre está como muy enfadada. Claro, es que me acusan de sonreír poco, entonces claro, ahora ya me... Pues te obligo a... Vale, muy sigamos. Bien. Tercer premio, a la palabra amable. Clarísimamente, Patricia Estudillo, buenas noches. Gratamente sorprendida, te agradezco muchísimo. También, bueno. Palabra amable, pero fuerte. Fuerte y contundente, sí, eso es verdad. Y casi el que más me gusta, ¿eh? Premio a la persona normal. Javier Gómez Caloca. Me encanta el premio, ¿verdad? A la persona normal. Normal, ¿eh? Que en esta mesa también hay gente normal, muchas gracias por el premio. Bueno, pues me alegro que sí están contentos los tres, ¿eh? Bueno, luego sí. Ahora hay que merecerlo. Hay que merecerlo y mantenerlo, y mantenerlo, ¿eh? Que esto os lo puedo quitar para dárselo a otro contertulio, ¿eh? El programa entero. Sí, claro. Tienes que sonreír. No he dicho que no, es sonrisa cómplice, que es distinto, ¿eh? Bueno. Que me mires a mí y digas, ay, José Luis, aquí has metido la pata. Bueno, vamos con estos premios, que son muy importantes. No sé, Nacho, si coincides conmigo. Yo sí que he visto, llevo muchos años acudiendo a esta gala, como periodista, además, he visto una gran evolución. Hemos pasado, digamos, de ser unos galardones durante muchos años a la trayectoria profesional, trayectorias dilatadas, gente
vamos a decirlo así, donde la foto de familia eran, bueno, pues gente canosa, vamos a decirlo, y con mayores de 60 años, la mayoría de ellos, a casi todo lo contrario. Muchas mujeres, mucho perfil femenino y también perfil joven que, bueno, de alguna forma están demostrando que están aportando mucho a la sociedad castellano-leonesa, sobre todo en el área de la investigación. No sé si coincides conmigo. Completamente. Son premios para disfrutar en vida y, por lo tanto, multiplican su valor. Porque antaño tenemos el elenco, ha habido exposiciones, ha habido efemérides que han hecho resúmenes de los premiados, eran premios muy ilustres, personas que ya llegaban al apogeo de su vida y que obtenían un reconocimiento por ello, pues a la trayectoria. Ahora, sin embargo, se está premiando circunstancias que pueden tener una multiplicación. Por ejemplo, el caso más característico, por hablar del año pasado, el de María. Cuando María se la premia el año pasado, su caso se dispara mediáticamente también, el hecho de que tuviera un espacio reservado en Salamanca, allí en el hospital. Bueno, la propia fundación, María Camaño, ¿no? Claro, la sonrisa de María. Claro. Y entonces, en efecto, poner en valor los premios significa que los premios tengan una utilidad práctica y si las personas que se hacen acreedores de ellos luego los validan en el día a día, a mí me parece muy bien. Y además, fíjate, si aquí haces, me parece una observación muy interesante. Esta evolución de los premios creo que le aportan un valor adicional. Yo creo que está muy bien. Sí. Isabel, ¿qué te parece? Pues un reconocimiento a la labor que se hizo, se hace y se seguirá haciendo. Y recordabais ahora el caso de María y yo de todos ellos. Considero que todos son muy acertados, bueno, pero por una relación personal me gusta especialmente el de Proyecto Hombre. Sí. Y sobre todo esa relación con la perseverancia. Es decir, la labor de la perseverancia, el seguir, el trabajar. De hecho, es el típico premio que dices, pero no le han premiado todavía. Es que llama la atención porque se lo merece, porque son muchos años de un trabajo muy callado, muy tranquilo, sin estridencias, en el que agrupa a muchísima gente, no solamente los profesionales, los voluntarios, las familias. Es decir, es que es una asociación que trabaja con todos. Es decir, que trabaja con todos y necesita de todos. Y por eso, bueno, pues diciendo que para mí son muy merecidos todos, bueno, pues si hay que destacar uno. Está claro. Yo el de la perseverancia y el trabajo día a día de Proyecto. Ahorita estamos viendo por ahí imágenes. La presentación ha corrido a cargo de Sergio Martín, periodista zamorano, trabaja en Radio Televisión Española, y Soraya Lázaro, nuestra Soraya Lázaro, nuestra cotilla influencer, ha estado ahí también presentando hoy esta gala. Patricia, ¿tú crees que Castilla y León cuida a los que triunfa? ¿Hacemos que la gente, eso que se dice siempre, se sienta profeta en su tierra? Yo creo que lastimosamente eso no ocurre mucho y lo vemos porque tenemos mucha fuga de cerebros, pero aplaudo muchísimo el reconocimiento a nuevas generaciones, aplaudo muchísimo el reconocimiento a las mujeres porque esto hace que se fortalezca, que la fuga de cerebros sea cada vez menor porque estamos viendo en reflejo de estos premios que se está valorando el trabajo que hacen los jóvenes y eso les motiva a quedarse aquí. Me encantó el discurso de Tomás y quiero destacarlo muchísimo porque fue un discurso que abraza y que une. Totalmente en contraposición de lo que vimos después de nuestros políticos que nos dejan mucho que desear, escuchando las palabras de Tomás que fueron tan... Sobre todo por el tema de la tierra de acogida, ¿no? Enseguida vamos a hablar del tema de la inmigración. Eso me gustó muchísimo. Ese que te toca de lleno y que me imagino que bueno, no son buenos días tampoco para ti, Patricia, pero eso va a ser después. Los premios, Javier, ¿cómo lo ves? Bueno, repetir un poco, ¿no? Creo que son premios a gente que trabaja en el día a día, a gente normal, ¿no? En una comunidad autónoma que es una comunidad autónoma normal también, es decir, que no... Como tú. No, bueno, que no, en la que no se generan grandes controversias y demás, es decir, el castellano y el leonés somos personas pues serias y pegadas al territorio, ¿no? Y yo también me quedo con el discurso de Tomás, me parece que se llamaba, ¿no? Creo que esta comunidad, de aquí han salido mucha gente que ha ido por España y por el mundo llevando la grandeza de esta tierra, haciendo más grande a esos sitios a los que han ido, pero que aquí también hemos acogido a mucha gente. Hablaba él de Unamuno, por ejemplo, ¿no? Yo creo que eso es lo que esta tierra tiene que seguir siendo, tierra de acogida. Bueno, hablaba antes, escuchábamos a Carlos Pollana, actual portavoz de Vox en las Cortes. Sí, fue presidente hasta hace unos días, la legislatura pasada del Parlamento. Yo no sé si sois de los que habitualmente vais a la campa de Villalar, no sé si me podéis decir así rápidamente. ¿No?
No, nunca he ido. Yo voy a ir este año. Va a ser este año, vale. Bueno, yo he ido muchas veces por cuestiones profesionales. ¿Y crees, Nacho, que Carlos Pollán tiene razón cuando dice, o no, que es una fiesta secuestrada por la izquierda? ¿Sabes lo que pasa, ¿O en estos José? últimos años se ha normalizado más y va gente de todo tipo, familias, en fin, no ¿Sabes lo que está pasa? tan politizada? Es que es el día de la marmota. En el caso de Pollán, por ejemplo, es que no se le ocurre ninguna idea adicional para demostrar esa fiesta, que es la que tenemos, y es que realmente no tenemos otra. Entonces, si yo viera que hay alguna aportación intelectual nueva, recurrente, que dijera, caray, por lo que está diciendo este hombre, pues que está mal emplazada, que el día es impar, que a veces llueve, bueno, cualquier argumento nuevo, pero ese argumento es que no nos representa, porque somos de León, o que la fiesta está virada hacia la izquierda, que es evidentemente una forma de mirar con nostalgia al pasado, porque si fue de la izquierda, que lo fue en su momento, ahora ya no se puede decir con tanta contundencia. Entonces, ¿sabe lo que me agosta un poco, José? La molicie intelectual, la falta de entidad a la hora de debatir y de valorar, porque dice, bueno, pues si no vas a ir, pues dilo, no voy, porque me parece... Pero ¿qué necesidad tienes de denostar a la izquierda de un modo innecesario, como si la izquierda no tuviera su derecho a expresarse también festivamente con toda naturalidad? Es que no lo entiendo. Es lo mismo que Martínez, que según salió, Mañueco acaba de decir, por favor, vamos a llevarnos bien, no nos insultemos, y según sale le llama cínico. ¿Qué necesidad? Pues díselo en otro momento, porque si realmente estás todavía con la silla caliente de lo que acabamos de decir, pues ese día no pasa nada, hacemos un reconocimiento institucional, un toreo de salón, aquí paz, y después nos tomamos una cerveza. Es esto de que en Castilla y León la prenda que nos gusta mucho es la boina, pero la boina hay dos formas de usarla. Una es te la calas, te la pones hasta y no ves nada, y otra te la quitas y saludas. ¿Qué problema hay con saludar un día con la boina? No pasa nada. Pues R que R. Y claro, estar en una fiesta donde son incapaces de cumplir el mínimo papel reglamentario. Pues si está representando, pues déjalo estar, representa y punto. Lo veo así. Ha habido argumentos peores para criticar la fiesta de Villalar por otros presidentes de las Cortes. Yo recuerdo a Luis Fuentes, creo que fue en esta casa además, en Castilla y León Televisión, en una entrevista que llegó a decir que claro, que ese día era la fiesta de Ikea, porque todos los castellanos y leoneses nos íbamos a Ikea cuando no estaba en Valladolid, cuando estaba, no sé si en Bilbao o... En fin. Bueno, argumentos peregrinos. Isabel, ¿a ti qué te parece la campa, Villalar, el festejo, lo que allí ocurre, esa parte más política y más festiva? Porque no todo es político. La historia es la historia, y yo no sé si la definición es secuestrada por la izquierda, pero sí es cierto que durante muchos años, hasta hace poquitos, claramente era una fiesta que reivindicaba como suya y se apropiaba de ella la izquierda. Decía Ignacio ahora que deja a la izquierda que celebre o que vaya a su fiesta, que es que no es la suya, exactamente. Es que no es deja a la izquierda, es que no es la suya. No la tiene por qué patrimonializar, dicho eso. Y es una historia que está ahí, es un dato objetivo. Los conflictos, escenas varias que se han dado. Hay una cosa que quede clara a los telespectadores. Gente de derechas, de izquierdas, de extrema derecha, de extrema izquierda pueden ir a la campa de Villalar el 23 de abril sin ningún problema. Hasta hace poco no era muy bien recibido ni el presidente de la Junta. Hasta hace bastante. Ni el presidente de la Junta. Lo traemos hace 15 años. Bueno, Juan Vicente Herrera fue presidente desde hace menos tiempo que 15 años. Y le tiraron una piedra que no lleva Mañueco tantos años de presidente, que no lleva Mañueco tantos años de presidente. Siete. Hasta hace 4 días. Era 23. Isabel, vamos a ser rigurosos. Déjame terminar, déjame. A Juan Vicente Herrera, las primeras veces, fue el primer presidente del PP que acudió a la campa. Sí. Porque ni Aznar ni Lucas quiso ir nunca. Año 2002. La primera vez que fue aquel flores momento no lo recibieron. Conflictivo. Recuerdo que eran las manifestaciones de la fábrica de galletas de Aguilar, de Fontaneda. Bueno, se juntaron varias manifestaciones allí y hubo momentos muy tensos. Yo estaba allí cubriéndolo como periodista. Hubo una pedrada que no le dio a él, pero que le dio, creo, si no me equivoco, a Cristina Gredilla. Bueno, al siguiente año también hubo ciertas voces, pero luego se normalizó precisamente por ir. Exactamente, por eso he dicho, y no ha dejado de ir. Hasta hace unos años, por eso he dicho, la historia está ahí, durante muchos años fue un coto cerrado de la izquierda. Oye, si el presidente fue poco a poco y ha ido virando. En el caso de Carlos Pollán, si habla como militante de Vox o como procurador de Vox, me parece muy bien que tenga su opinión y puede manifestarla como quiera. Ya él y sus palabras
porque cada uno es responsable de lo que dice y de lo que hace. los periodistas le han preguntado si va a ir a la Cámara. No, de lo que dice y de lo que hace. Otra cosa es en el momento que era presidente de las Cortes, porque cuando eres presidente de las Cortes no eres ni el presidente de Vox, ni el candidato de Vox, ni el procurador de Vox. Eres el presidente de las Cortes de Castilla y León. Yo creo que hay gente que no sabe distinguir cuál es su papel institucional de su papel como representante de una determinada opción política. Y si aceptas el puesto de ser presidente de las Cortes, eres el presidente de todos los procuradores. Sí, sí, y te van ello, te van el sueldo. Y te van el sueldo, y te van el Sí, sueldo. sí, está claro. Patricia, Javier, ¿cómo lo veis? A ver, yo no llevo muchos años viviendo aquí, llevo apenas 5, pero a ver, yo he leído la historia, sé de dónde viene la revuelta, sé los principios que se defendieron en esa revuelta, y si los principios que se defendieron en esa revuelta cuando se dio eran más de ir contra el poder, regular los abusos, etcétera, pues son valores que se identifican más con la izquierda. Eso no quiere decir que es una fiesta de izquierda, es una fiesta a la que puede ir cualquier tipo de personas, pero que sin embargo los valores pues se irán un poco más a cierto lugar ideológico. Nos acabamos de enterar que la reina Juana era de izquierdas y el rey Carlos era de derechas. Perfecto, me ha parecido maravilloso. No es es así. decir, los valores de los comuneros eran de la izquierda, No es así. la reina Yo no Juana estoy encerrada diciendo en eso. Tordesillas era de la izquierda y Carlos V era de derechas. Me ha parecido perfecta la lectura Yo no de la he historia. entendido eso. Me ha parecido maravilloso. Usted está interpretando lo que yo estoy diciendo. No está, yo no usted interpreto. no puede leer lo que interpreto, está interpretando. No lo que está interpreto. Si acabas de decir que es que no estabas aquí, pero te has documentado, has leído de dónde Sí. viene, la campa de Villalar, los comuneros y Sí, demás. señora. Usted está entendiendo lo que usted gusta y no lo que yo estoy diciendo. Y yo creo que porque grita más se le va a entender. Solo hay que exactamente. leer el estatuto No estamos hablando de preámbulo. Perdona, Si en Javier, Villalar, el estatuto, perdona, no si en la historia, Villalar, se ha la referido suerte a de los las armas. antecedentes históricos. Si en los Villa- no, no, lo que comuneros dice el que se estatuto- presentan lo que para dice que el doña Estatuto de Juana Autonomía. le retire... Bueno, pero no hablemos de los antecedentes históricos de Villalar, entonces. El estatuto. Hablemos del estatuto. Si en ¿Qué dice el Villalar, estatuto, Javier? Vamos a recordar qué dice el preámbulo del estatuto. estatuto. Pues nada, que doña Juana era del PSOE. Si en Villalar la suerte de las armas fue adversa a los comuneros, no ocurrió así con sus ideales, que pueden ser considerados precursores de las grandes revoluciones liberales europeas. Como homenaje a ese movimiento, el 23 de abril es hoy la fiesta oficial de la comunidad autónoma. Liberales, no de izquierdas, Javier, es que me acaba de meter en una opción no cortes, política. pero me no acaba de cortes. meter en Deja una escuchar opción a Javier, vamos a política, escuchar a claro. Javier. No corte. A Villalar ha ido Claro. siempre quien ha querido. Primero, y quien ha creído en esta tierra como comunidad autónoma. Este año se cumplen 50 años. Yo voy este año, estuve en el año 78, no había vuelto. Es decir, allí ha ido siempre el que ha querido. Desgraciadamente, los gobiernos de la Junta no fueron hasta el año 2002, porque esto se tenía que haber normalizado mucho antes. Mucho antes, porque no es una fiesta ni de la izquierda, ni de arriba, ni de la derecha, es la fiesta de Castilla y León. Y lo del hombre este de vos, a mí lo que me molesta es que diga con todo el respeto. No, si nunca ha tenido el respeto por esa fiesta, tú lo has dicho, es decir, siendo presidente de las Cortes, no fue cuando tenía la obligación de ir. Y luego durante el bienio negro este de gobierno del PP y Vox, que igual se nos representa otra vez, se tomaron medidas contra Villalar, se quitó presupuesto, se diluyó la Fundación Villalar, se cambió la fiesta. El año que el 23 caía en domingo, de manera unilateral, en contra de la opinión de sindicatos y empresarios, se puso el lunes. No, perdón, no se puso el lunes, se tenía que haber puesto el lunes, se puso otro día. Y luego vino el Tribunal Superior de Justicia y les dio un rapapolvo. Dijo que era una decisión discrecional y no justificada. Por lo tanto, este hombre no ha tenido respeto nunca a la fiesta de Villalar. En cuanto a los discursos, yo creo que los discursos institucionales tienen que ser institucionales. No me estoy refiriendo a lo de hoy, me estoy refiriendo también a este tipo. Es decir, el año pasado, cuando se celebró el 40 aniversario del Estatuto... Pero Javier, el discurso, ¿te refieres al manifiesto de Villalar? No, el manifiesto no. El discurso que hizo cuando el 40 aniversario del Estatuto fue vomitivo, porque fue contra esta comunidad autónoma, fue contra el Estatuto, fue contra Castilla y León, fue contra la autonomía, fue todo. Por lo tanto, nunca ha tenido respeto.
y hoy tampoco la ha tenido. Bueno, vamos a cambiar de asunto, porque hoy ha comenzado la sesión de investidura de María Guardiola en Extremadura. Mañana previsiblemente recibirá el apoyo necesario para tomar posesión el viernes por parte de Vox, y lo hace en un ambiente tenso entre los dos firmantes del acuerdo entre Partido Popular y Vox. La polémica medida sobre priorizar a los nacionales en las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas ha generado cierto revuelo interno entre los populares, aunque es una medida que Vox quiere también trasladar a Aragón y Castilla y León. Guardiola hoy ha presumido de acuerdo, aunque ha evitado, fíjense, entrar en explicar la prioridad nacional. De hecho, no ha hecho referencia a ello, Laura. No, Guardiola evita entrar en polémicas. Dice que el acuerdo que se va a cumplir es el que está firmado y no aquellas interpretaciones que se están haciendo de él. Sé que el acuerdo ha generado ruido, sé que ha habido muchas interpretaciones interesadas, advertencias, proclamas, y no voy a entrar en eso, ni es el momento, ni merece la pena. Lo que está firmado es lo que se va a llevar a cabo. Lean el acuerdo, palabra por palabra, profundicen. Este Gobierno jamás va a incumplir la ley. Jamás va a incumplir la ley. Ante comunidades como la andaluza, en plena precampaña donde el Partido Popular lanza mensajes de querer gobernar en solitario, Vox responde, piden a los populares que se aclaren y que no boicoten el acuerdo de Extremadura. El lío lo tiene el PP, porque nosotros decimos una cosa y la decimos en toda España. Pero en el Partido Popular tenemos a una presidenta de Extremadura llegando a un acuerdo con Vox porque es lo que han pedido las urnas, y el resto del Partido Popular boicoteando ese acuerdo. Con lo cual yo creo que el lío lo tiene más bien el PP. Que se pongan de acuerdo. Primero los españoles, lo llevamos diciendo desde el primer momento en las tres comunidades, la prioridad nacional, la defensa de nuestro campo y de nuestra industria frente a las políticas climáticas. Uno de los puntos de ese acuerdo es priorizar a los españoles sobre los inmigrantes, tema muy de actualidad con el proceso de regularización en marcha. ¿Qué opinan las empresas ante esta legalización de papeles? Bueno, pues hoy la patronal, en representación de ellas, dice estar a favor de esta medida, pero para ello ponen el foco en un aspecto: es necesario acompañarlo de formación vinculada al empleo para estos inmigrantes. Estamos de acuerdo con una regularización porque falta gente, estamos demandando, hay un problema de vacantes en España altísimo. Nosotros apostamos por esa inmigración, como decimos los vascos, en Lanbide, ¿no?, que es el camino hacia el empleo, es decir, muy orientado al empleo, donde habría que plantear de una forma muy general los planes de formación que hay que dar, hay que ver cómo la gente que se puede incorporar van hacia el empleo, y eso, sinceramente, de momento, pues no está encima de la mesa. Pensamos que es urgente sentarnos para hablar de cuál es el camino del empleo, por tanto, de cuáles son los planes de formación que son necesarios para cubrir tantas vacantes que hay en España. Ya que se va a producir esta situación, que lo que hagamos sea orientar hacia el empleo a todos estos inmigrantes que van a llegar y que les incentivamos que lleguen al empleo. Para eso es muy importante certificados de profesionalidad que con no muchas horas sean habilitantes para desarrollar determinadas actividades profesionales en las cuales ahora mismo tenemos vacantes porque no encontramos trabajadores. Nuestra pregunta de hoy va sobre este tema. ¿Está a favor de que se prioricen a los nacionales en la prestación de ayudas públicas? El 82% de los votantes dice que sí, mientras que el 18% considera que no sería justo. Patricia, entiendo que como ecuatoriana votarías al contrario de la mayoría de nuestros seguidores hoy en las redes sociales. ¿Qué te parece lo de la prioridad nacional en la prestación de servicios, de ayudas, acceso a la vivienda? Yo creo que es un concepto que está bastante sin sustento, que no se entiende claramente a qué se refiere esto de la priorización. No lo tengo muy claro. Entiendo la votación en pantalla, la entiendo perfectamente, porque el problema es que el discurso se está convirtiendo en un enfrentamiento entre el migrante y el español. Y al enfrentar a dos personas, le estás haciendo tener miedo de que esta persona viene a quitarte algo tuyo, cuando esa no debería ser la percepción que tengamos del migrante que llega de manera arreglada, de manera cumpliendo los papeles, cumpliendo los pasos, porque lo que viene es a llenar vacantes que no están siendo llenadas aquí. Entonces entiendo la respuesta de la gente que votó, entiendo que lo está haciendo por el miedo, por el enfrentamiento que nos están causando entre personas, porque es lo que están causando. Ese miedo que nos están poniendo a toda la gente nos hace enfrentarnos. Pero por supuesto que me gustaría que me aclaren qué significa esto de priorizar. Es que yo creo que ahí está la gran confusión.
Vox lo dice claramente, ¿eh? Vox dice priorizar a los nacionales, a los nacidos en España. Y de hecho va a obligar mañana al Partido Popular a posicionarse sobre la prioridad nacional en el Congreso. ¿Qué significa esto? Entonces, que yo voy el día de mañana con una urgencia a un centro de salud y está también una persona que quizás no está tan grave como yo, pero como yo soy, aunque yo ya estoy nacionalizada aquí, aunque si yo sigo siendo migrante, yo estoy ahí, le van a atender primero a esa persona, aunque yo esté mayor. Hombre, ese ejemplo concreto no lo sé, pero fíjate, casi me atrevo a decirte que sí. Eso o sea, que por ahí van las cosas, pero no lo sé, porque ya te digo que falta mucha claridad. Vamos a ver. Espera, Isabel. Leeros el acuerdo. No, yo lo que... ¿Dónde dice que un español antes que un emigrante? Leeros el acuerdo. Bueno, lo tengo por aquí. Habla de años de empadronamiento y solo aparece prioridad nacional. El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real. Eso del arraigo yo todavía tampoco sé qué consiste, pero bueno, duradero y verificable con el territorio. Este sistema adecuado a la legalidad vigente incluirá establecimiento de un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio. Os voy a leer la moción que mañana presenta en el Congreso Vox. Viene a decir, entre otras muchas cosas, bueno, garantizar la prioridad nacional, establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda. Impide también que los inmigrantes ilegales puedan hacer uso de nuestro sistema sanitario. Es una moción de Vox que ya les digo yo que no va a salir adelante. Garantizar la prioridad nacional en el acceso al sistema público de prestaciones y pensiones públicas. ¿Qué ha hecho el Partido Popular? Bueno, pues ha presentado una enmienda que mañana se votará y mañana se debatirá en el Congreso, en la que, yo insisto, creo que hay un lenguaje confuso y poco entusiasta, además, con esta prioridad nacional que hasta ahora, bueno, pues no estaba en el programa electoral del Partido Popular. Ellos hablan de hay que respetar la Constitución y el Estado de Derecho, es decir, la legalidad, la legalidad. Ahora mismo, que yo sepa, todo esto sería ilegal. Claro. Lo cual no sé cómo luego se va... Es que como se dice, el principio de prioridad nacional no es ningún término jurídico, no tiene ningún efecto jurídico. Si te lees el acuerdo, en ningún sitio dice españoles. Se refiere a españoles, se refiere a... está mintiendo Vox. No te estoy diciendo... No, es que no habla de nacionales, dice prioridad nacional, no dice nacionales. Y se refiere a españoles e inmigrantes con residencia legal. Se refiere a esas dos cosas. Y si os molestaréis en leeros el acuerdo, veréis que en ningún punto dice españoles, en ninguno. Lo acaba de decir, lo acabamos de escuchar a María Guardiola. Léanse el acuerdo y vean lo que hay. No es está leído, señora, está leído. El problema es que cuando una cosa es demasiado ambigua y necesita tanta explicación, es porque tiene algo que está por debajo. ¿Me puedes decir si está leído, en qué línea o en qué punto dice? Acaba de leer nada más. 18 y 19. Gracias. Perdona, ¿en qué punto? Dice que los españoles. No he dicho españoles. Perdona, no he dicho españoles. ¿En qué punto se refiere a españoles? Salamanca no van a tener arraigo y también van a estar a la cola. Se refiere a residentes... Isabel, es un disparate total. Perdona. Esa es su interpretación de lo que está diciendo. Es un disparate total. Porque ahora... Yo no hago ninguna interpretación, encontrarme la línea. Encontrarme la línea donde dice... Te voy a leer otra cosa que es se refiere a empadronamientos. Perdona. En el caso de la vivienda, habla de 10 años para la compra de vivienda pública y 5 para el alquiler social. Yo no estoy empadronada en Extremadura. El arraigo, mira, el arraigo no es, como tú decías, Isabel, por favor. Española. Claro. No eres española. Hombre. El arraigo no es un término técnico, como ha dicho antes Isabel. No eres extremeña. ¿Y qué significa llevar? Tampoco eres española. Estoy hablando, Isabel, Nacho. Significa llevar tiempo en España, tener vínculo o integración social y estar empadronado y demostrar esa permanencia. Eso es el arraigo. Entonces, en cualquier caso... no hace falta ser español. Empadronamiento no te hace legal, tampoco ni regular aquí. No sé si se entiende la diferencia. Yo puedo empadronarme y no estoy regularizada ni estoy legal. Hay mucha Isabel, gente yo te digo una cosa, puede regular y está empadronado. Isabel, puede... Empadronamiento estás diciendo y el empadronamiento no te da legalidad. No estoy diciendo empadronamiento. Haz el favor de no tergiversar mis palabras. Isabel, ¿vale? Estoy hablando yo, que soy el director de este programa y el que manda. Y por favor, Isabel, oye... De verdad, yo lo digo una vez, ¿eh? Lo digo una vez. Cuando yo estoy hablando, por favor... Ya, que estoy hablando yo, Isabel. Estoy hablando yo, Isabel. Si no la estás dejando hablar. Ahora vas a hablar, Patricia. Puedes tener razón, que no aparece en ningún momento, españoles... Pero ¿por qué cuando escuchamos a Vox lo dicen?
Son ellos los que lo dicen. Pero tú has oído a la señora Guardiola que dice que pero lo que Guardiola se va es de Vox. Guardiola es de Vox. Pero Guardiola es la que va a votar, la van a elegir mañana pero con un pacto de Vox. Parece ser. Yo te digo, cuando escucho a Abascal, cuando escucho a Pepa Millán y cuando escucho a líderes de Vox, al señor Garrigas esta misma mañana. Vamos a ver. Hablan de españoles. Te vuelvo a decir que no es un concepto jurídico, punto uno, y que ella ha dicho claramente que lo que se va a aplicar pues que lo es lo aclare que está alguien, firmado. por Dios. Que se va a aplicar lo que está firmado. ¿Qué más aclaración quieres? Se va a aplicar lo que está firmado. Y lo que está firmado lo dice eso. Venga, los de Palencia. Mira, los de Palencia van a hacer dos aportaciones. Yo voy a hacer dos muy sencillas, solamente para no caer en el entusiasmo un poco irracional. Punto uno, no somos españoles. No somos españoles, somos europeos. José acaba de leer un párrafo en el que hace estrictamente alusión al tema de la vivienda. Y hoy la ministra ha dicho que los 7.000 millones de euros que ponen, parte corresponden al Plan de Recuperación y Resiliencia. En ningún lugar de Europa va a caber ningún procedimiento cautelar que quien esté legalmente establecido en España tenga que acreditar según qué cosas extra para tener acceso a ayudas de fondos europeos de modo discriminado. Lo de Vox no tiene técnicamente salida ninguna. Segundo, no caigamos en la trampa. Este es un debate que solo favorece a Vox. En Suiza van a hacer este verano un referéndum para votar por segunda vez, intentar topar la población en 10 millones de habitantes. Ya lo hicieron una vez y lo perdieron. Lo importante no es esto, lo importante es, por favor, Almaraz, la recuperación de la comunicación de Extremadura por tren, que es un desastre, la recuperación económica de Extremadura. Esta es una trampa que solamente le viene bien a Vox porque lo que hace es que, se ve aquí, enfervoriza las opiniones, las extrema y en los extremos es donde Vox cosecha. Y este debate está viciado porque es ilegal. Tú no le puedes pedir a una persona que está legalmente establecida en España que tenga un arraigo extra respecto de otros españoles porque los españoles somos europeos y parte de nuestra financiación es europea y como tales europeos tenemos unas obligaciones que ni Vox siquiera, bueno, véase lo que ha pasado. Legalmente, lo acabas de decir, es lo que dice el acuerdo. Pues es entonces, lo que dice ¿de qué el acuerdo, estamos hablando? No excluye a nadie. Javier. Vamos a ver, Pues de lo que estamos dice el papel. enfocando a lo de la prioridad nacional y que es gravísimo, porque es supremacismo. La prioridad nacional es cuando hace 70 años Rosa Parks en un autobús en Alabama no se quiso levantar porque estaba en un asiento y tenían que levantarse siempre que llegaba una persona blanca. Es decir, eso es prioridad nacional. Aquel era el blanco el que tenía prioridad. Aquí se plantea que tenga prioridad, no se sabe. Igual solo los extremeños, según se está intentando explicar ahora para quitar el problema, ¿no? Pero hay otra cosa mucho más preocupante. Hay otro artículo, otro párrafo que dice exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, no ilegal, limitando su acceso exclusivamente a sus puestos de urgencia vital. Eso va en contra del artículo 14 de la Ley de Extranjería, que no habla de extranjeros irregulares ni regulares, habla de extranjeros residentes en España, que tienen derecho a los mismos servicios y prestaciones que el resto de los españoles. Claro, ¿y cuál es lo más grave? Que luego viene el otro párrafo, que es lo que a mí me molesta, que el Partido Popular se presta a ello. De forma paralela se instará la modificación de la Ley Orgánica 4/2000, la de extranjería, para quitar este impedimento. Es decir, esto es infumable, y más en una comunidad autónoma que es la que menos inmigrantes tiene, el 4%. Entonces, ¿qué se va a plantear en Murcia? Pues no caigamos en la trampa, Javier, no caigamos en la trampa. Este es un debate. La trampa no caemos nosotros, la trampa, vamos a ver, la trampa ha caído el Partido Popular, que mañana va a ratificar estos mismos párrafos en el Congreso de los Diputados. En el Congreso han presentado una enmienda transaccional. No es lo mismo, no es lo mismo. Los mismos las tengo aquí. De hecho, todo el tema sanitario, el Partido Popular no entra en eso. Eso no lo va a poder aplicar. No lo va a aprobar, pero dejar de Aquí que hay es tratar de manera distinta a personas distintas. Es decir, partiendo de un concepto que, claro, en el caso de la exclusión de los irregulares, que lo decía el otro día Feijóo, claro, es que los servicios públicos para quien pagan. ¿Pero qué pasa? Que un inmigrante que es irregular pero ha entrado de manera legal a España, cuando se baja del avión en Barajas y compra un paquete de tabaco, no está pagando impuestos. ¿Qué pasa? Que los inmigrantes no están pagando el IVA en todo lo que compran, el impuesto de hidrocarburos y demás. Es decir,
Por favor, y sobre todo, por favor, Javier, se está utilizando cosas Es un que asunto no tan deberían enconado utilizarse. que hay que dejarlo a un procedimiento arbitral, porque las expresiones de la opinión pública tan opuestas no se van a poner de acuerdo. Entonces, háganse las medidas, háganse los gobiernos, que ya vale disolver un gobierno en el mes de noviembre para 2 comunidades con 2 diputaciones y 1 millón de habitantes y estar en abril sin gobierno. Hágase el gobierno, tómense las medidas y luego recúrranse ante los tribunales de justicia, que si son ilegales las pararán, recúrranse a los procedimientos arbitrales que existen, procedimientos arbitrales, y dejemos ya este coñazo. Pero, Nacho, porque lo que digo de Alvarado, déjame 10 segundos. Almaraldo tenemos aquí, se llama Garoña, y ya sabemos lo que nos pasó. Almaraldo tenemos aquí, se llama Estrecho de Hormuz, ya sabemos lo que nos está pasando. En la Unión Europea se están empezando a recuperar las centrales nucleares. Teresa Rivera, la vicepresidenta que fue del gobierno español y ahora comisaria, está ya subvencionando centrales nucleares en Europa. Ese es el debate. Es que esto es muy cansino. Bueno, eso es un debate. Esto es un coñazo. Nacho, eso es un debate. ¿Sabes lo que Eso pasa, es un debate. Este es otro debate. Es que esto va a salir en el acuerdo de Aragón y va a salir en el acuerdo de Castilla y León. Y además el otro día cuando hagan una ilegalidad la recurrimos. Pero vamos a ver. Bueno, yo insisto, Javier, yo insisto. Pero es que aquí hay un partido que tiene tragaderas absolutas. Perdona. Isabel. A tragaderas, Hombre, el que suelta presos, los micrófonos, le vais a quitar los micrófonos. Fernando de Sonido, por favor, quitarlos. Ya está, quitados. Menos mal. Nunca he hecho eso, nunca he tenido que quitar los micrófonos a alguien. Hoy lo tengo que hacer y seguramente más veces. Digo, falta ser didáctico, falta que lo expliquen bien. Porque si no, no tendríamos esta conversación ahora mismo. Si lo tuviéramos claro desde el primer momento, este debate estaría meridiano. Y esto no está pasando. Porque unos pensáis una cosa y otros pensáis otra distinta. Y eso es porque hay alguien en los partidos que están dando versiones diferentes y contradictorias en algún caso. En cualquier caso, Patricia, querías hablar y luego... Muchas gracias. Sí. Ya, subid los micrófonos. Justamente lo que está pasando en esta mesa, esta cantidad de gritos y de que el que más grita tiene la razón, es lo que está pasando en España. Yo te apoyo, Nacho, es justamente lo que yo apoyo. Estas contradicciones, estas cosas no claras, estas cosas se manejan así de una manera tan oscura. Lo que están haciendo es este enfrentamiento de ciertas personas que piensan que tienen el derecho de agredirte porque eres migrante, de mirarte debajo del hombro, de tratarte mal, de discriminarte, y etcétera. Quizás no me veas con esa cara, porque es así. Yo soy migrante, yo lo siento, yo veo cómo tratan a las personas. Y el problema es que no hay seres humanos de primera y de segunda. Y así como ahora hay migrantes latinoamericanos viniendo de Europa, en un momento también hubieron europeos que fueron a Latinoamérica. Entonces no nos olvidamos cuando fuimos becerros, porque todos pasamos por lo mismo. Y este odio es lo que está causando estas dicotomías, estas cosas que no están claramente. Y eso es lo que hay que parar. No te miro de ninguna manera, simplemente es que no tienes ni idea de lo que opino. Porque si me hubieras escuchado a mí en esta mesa hablar de la propuesta de regularización de inmigrantes y de cómo estoy a favor, no estarías diciendo las cosas que dices insinuando que las digo yo, ¿vale? Bueno, Nacho, no sé si crees que el Partido Popular se ha percatado también que para opinar muchos, de lo que Isabel, para hablar de lo que opina alguien o de lo que piensa alguien, primero te documentas. Ha quedado clara tu postura. No sé si el Partido Popular, te decía, se ha percatado que hay muchos votantes del Partido Popular que están a favor de la priorización nacional, y puede ser también pues una forma también de darle de cara a las elecciones también andaluzas, donde, por cierto, el señor Moreno Bonilla no ha querido recurrir a los tribunales la regularización de los inmigrantes, cosa que se han hecho el resto de varones. Pero veíamos la encuesta. Mucho votante del PP, mucho votante de derechas puede estar de acuerdo. Pero se ha hablado aquí de la palabra pedagogía. Por ejemplo, lo que hizo ayer o antes de ayer Díaz Ayuso no ayuda. No ayuda porque genera debates en tu propio partido que lo único que hacen es enconar la situación. Pues efectivamente, en España, la película que ha hecho el 75% de la taquilla del resto de las películas de todo el año se llama Torrente. Y Torrente es un personaje que ya no, pero en su evolución primera era puramente racista. Estamos hablando de un país cuyo sustrato es el que es, y por lo tanto es un sustrato que los políticos en su obligación tienen que ayudar a que evolucione. Entonces yo lo único que les pediría aquí muy humildemente es que dejen de discutir sobre este asunto, que se pongan de acuerdo y que piensen que hay un partido que efectivamente, al estilo de Trump, está intentando hacer política con ello, que es Vox.
Y también hay otro partido, hay algún otro partido en Cataluña que intenta hacer lo mismo también, llámese Junts por Cataluña, llámense los escritos que en su día hacía Jordi Pujol calificando a los españoles como les calificaba, y de estos debates tenemos que oír, pero con responsabilidad, es decir, necesitamos que los políticos sean adultos y que demos los debates que hay que dar y que evitemos incurrir en estas cosas de barra de bar, porque es que no vamos a avanzar y mientras no avanzamos en esto perdemos el tiempo en otras cosas. Naturalmente que el Partido Popular puede tener 2 o 3 almas entre sus votantes, pero la obligación de la dirigencia es no espolear esas bajas pasiones, porque que yo sepa, en España no hay un problema de migración, hay problemas concretos en algunos lugares de Murcia, en algunos lugares de Almería, pero no hay problema de migración. En España no pasa lo que pasa en Estados Unidos, en España no pasa lo que ocurre en Bulgaria. Entonces, y no menos aún en exageremos. Extremadura y en Castilla y León. Claro, o sea, aquí no hay ningún problema con eso. Pero que sí hay que hablar de esto, que esto es gravísimo. Pero ¿no has oído a la señora Guardiola decir que esto es gravísimo, nada del que no, acuerdo está en contra de la ley? Pues entonces... Cuando tú digas que hablemos Claro. el resto, hablamos. No, pero como tenemos poco tiempo, quiero preguntarte una cosa, Javier, como sindicalista que sigue siendo, ¿no? Bueno, fuiste líder sindical. Parcial. Eso es. A medio camino. A mí me parece interesante la aportación también que hacía la patronal. Están a favor de la regularización, porque, lo dice claramente el señor Garamendi, falta mucha mano de obra en nuestro país, pero orientada al empleo y con planes de formación, que es algo de lo que nos está hablando estos días, por cierto. ¿Qué te parece? Me parece bien, ¿no? Pero primero hay que hacer la regularización. Porque, vamos a ver, los irregulares, los que están en situación irregular no son ilegales. Es que han entrado en España a estudiar o de vacaciones y demás y luego se han quedado y no pueden tener un contrato de trabajo y están trabajando en la economía sumergida. Entonces, primero hay que regularizar. Sacarles a la economía real su contrato de trabajo y demás, y luego sí, es verdad, habrá que formar, habrá que ver sus condiciones laborales, que se cumplan, que tengan los mismos derechos que los españoles y demás. A mí me parece muy bien, porque además yo creo que la alternativa es o mestizaje o declive social, declive demográfico. En Extremadura mueren 2 por cada 1 que nace. Y declive económico. Es decir, me parece muy bien lo que ha hecho la patronal y lo ha dicho la Iglesia y lo ha dicho casi todo el mundo. Es decir, es imprescindible hacer una regularización, que ya veremos. Yo creo que van a ser más de los 500.000. Yo creo que van a ser más, porque la diferencia entre los cotizantes a la seguridad social y la encuesta de población activa de ocupados, es decir, lo que se podría entender como zona difuminada o de sumergida, es bastante más. Entonces, me parece muy bien, pero hay que hacerlo y no pongamos impedimentos como por algunos ayuntamientos parece que se están poniendo con los padrones y demás. Patricia, algún contertulio en esta mesa ha dicho en alguna ocasión, y me parece interesante también preguntártelo a ti sobre todo, que a veces este concepto o esta concepción que tenemos del inmigrante que viene aquí a hacer el trabajo que nadie quiere, del campo, empleadas de hogar, cuidar a ancianos, que es un poco egoísta por parte de los españoles. Quiero decir, hay inmigrantes como tú, con una gran formación, hay inmigrantes en la medicina, en la arquitectura, pero que parece que les buscamos solamente para eso, para aquello que nosotros ya hemos dejado de hacer. ¿A ti qué te parece? Bueno, yo creo que todos somos libres de... Es algo realista, que es así. Es algo realista, es algo realista. A mí lo que me parece importante es que esas personas que están haciendo ese trabajo sean regularizadas para que no sigan estando, como decían, en este empleo oscuro, siendo abusados del mercado negro, siendo pagados muy poco, horas que no son razonables. Hablamos hasta incluso de muchas internas. Yo he hablado de este tema contigo muchas veces. Hay muchísimas mujeres que están haciendo de internas a función de casi que esclavas modernas, y esas mujeres tienen que regularizarse. Pero también estamos viendo en este momento el maltrato que está sufriendo ese migrante que intenta regularizarse al intentar hacer los papeles. Vemos filas interminables intentando hacer papeles. Vemos un desorden. Creo que no se preparó realmente el Estado para lo que iba a llegar. Ahí la culpa, desde luego, la tiene el Gobierno, que no ha puesto los medios materiales humanos para eso. De hecho, Comisiones Obreras es el primero en denunciarlo. Esa gente que está en mayor estado de vulnerabilidad está siendo más vulnerada porque están siendo estafados, están pagando turnos, están pagando papeles. Creo que deberíamos poner un poco en el ojo en esos casos que están pasando y dar un poco de salida para que esto pueda regularizarse. Pero, por supuesto, si vienen a hacer ese trabajo, si no tienen trabajo en su país y saben trabajar el campo, pues bienvenidos, vengan a hacerlo. Si no tienen trabajo en su país y saben limpiar, pues vengan a hacerlo. Ningún trabajo es indigno. Lo indigno es que no te paguen bien, lo indigno es que vengas a robar, lo indigno es que vengas a no hacerte parte de la cultura que está aquí. Eso es indigno. La semana pasada, no, la anterior, detuvieron a 2 empresarios porque les descubrieron que tenían a su cargo trabajadores no regularizados, no tenían papeles, no tenían
formalidades legales y les detuvieron. Quiero decir que España es un país normal, es un país donde si la gente hace ilegalidades los detienen. Y nadie puede explotar a nadie. Es decir, si mañana... Pero pasa, Nacho, pasa. Claro que pasa. Si tú conversas en el cotidiano aquí, tú conversas con la gente y le preguntas, ¿quién te está cuidando tu abuelo? Te dicen, una chica latinoamericana. ¿Y cómo le pagas? No, vive en mi casa. Bueno. Es una situación, Nacho, créeme que pasa porque yo lo escucho, porque yo hablo con la gente. Es bueno, si más vive en tu casa y tiene contrato, ni tan mal. El problema es que no tienen contrato. No tienen contrato. Creo que hemos es más común de lo que tú la crees. imagen gráfica, desgraciadamente, ayer o antes de ayer en Burgos, con estas dos personas subidas a una grúa, o también lo que tú decías, creo que era en Zamora, es decir... No hay que generalizar, claro, claro. Pero es verdad que cada X tiempo salen situaciones de estas, ¿no? Yo creo que hay que regularizar, que simplemente es eso, sacar a la superficie gente que está trabajando, que yo voy por Palencia, por la calle Mayor, a las 12 de la mañana y veo a cantidad de gente mayor que les va acompañando del bracete una mujer latina, casi nunca va a estar dada de alta, porque va a ser irregular. Esa, dentro de 6 meses... pues que siga pasando por la calle Mayor con su salario, con sus cotizaciones, haciendo su IRPF, etcétera. Es lo que se busca y lo que necesita. Empieza a preguntar, Nacho, lo que necesita este país. Y vas a ver qué pasa más de lo que tú crees. Vamos a ver si aplicamos aquella frase que decía, seamos... Como nos dice que tenemos que preguntar. Hay una frase que decía, seamos realistas, pidamos lo imposible. Igual eso es imposible, porque una persona que tiene, por poner otro caso, es decir, tú tienes una persona a tu cargo y de repente tienes que cotizar por ella, arreglarla, el sueldo. Entonces, vamos a ver, decir, no matemos moscas a cañonazos. Nacho, la regularización última incrementó los cotizantes en la Seguridad Social por encima de los 500.000. Claro, pero por ejemplo, en el sector de los cuidados hay que tomarlo con mucho cuidado, porque puede ser que de repente se diluyan empleos que realmente no se... Yo lo que digo es, seamos humildes. Este es un debate muy técnico. Démoslo como sociedad moderna, madura, sin apriorismos y considerando además que muchos tenemos emigrantes en casa. Mis hijas han estudiado fuera y mis hijas han trabajado fuera. Y una de mis hijas ha hecho una carrera en un país que no es el mío, incluso en un país que no está en mi órbita. Por lo tanto, pensemos que hay muchas familias en España cuyos hijos son emigrantes de hecho y que esperaría que en China, donde hay muchos, o en Malasia, o en Colombia, se les diera el mismo trato que nosotros esperamos darles aquí. Entonces, seamos menos soberbios como sociedad, seamos más capaces de escuchar al contrario, démosle menos importancia a nuestras opiniones y dejemos que hablen más las personas técnicas que tienen que hablar, que muchas veces tampoco les damos oportunidad. 30 segundos, Isabel, y nos vamos a publicidad. La facha fascista puede hablar ya, ¿no? Vamos a ver. Yo aquí nadie te ha llamado así, ¿eh? Nadie te ha llamado así, Isabel. Mi opinión... Pero que perdona, pero ¿por qué yo aquí he expresado mi opinión sobre esta cuestión. Isabel, ¿por qué dices la facha fascista? Porque me apetece decirlo. Bueno, pero dítelo a ti misma, ¿eh? No, nadie te ha llamado así. La facha fascista va a hablar ahora. Vale. He expresado mi opinión aquí innumerables veces acerca del proceso de regularización. De estar totalmente de acuerdo con la iniciativa legislativa popular, que entre otros, aunque el PSOE luego aparcó, uno de sus principales valedores fue la Iglesia y la Conferencia Episcopal. Me apetece decirlo y recordarlo y dejarlo bien claro, y lo acaba de decir también Javier. Una iniciativa legislativa popular que el Partido Socialista y el gobierno del PSOE ha tenido aparcada año y medio. Y de repente, cuando le interesó amigarse con Podemos, lo pacta con ellos y lo aprueba con un decreto. Eso es una desvergüenza. Algo que estaba aprobado por la mayoría, el único partido que se opuso fue Vox, que se podía haber regulado perfectamente en sintonía con todos y se ha hecho a espaldas del resto de administraciones. Mira, esta es la carta que el viernes la secretaria de Estado manda a la FEM, a las 17:48 en concreto. Esta es la carta que manda para que se haga llegar a los ayuntamientos. Yo acabo de oír hablar ahora a Javier diciendo que hay ayuntamientos que están poniendo impedimentos. ¿Sabes cuándo llegó a los servicios sociales? El lunes por la mañana, cuando ya estaban las personas solicitantes en la puerta hablando del famoso certificado de vulnerabilidad que se han sacado ahora de la manga, pues para evitar o para darles una vía más. Un decreto que le puso en solfa al Consejo de Estado, que se ha hecho sin el consenso. Que se ha modificado. ¿No? Siguiendo las instrucciones del Consejo de Estado. Es decir, pero ¿a ti te parece que no hubiera sido infinitamente mejor, ya que demandamos tanto entendimiento, una iniciativa que había conseguido Isabel, que una el PP mayoría, ya se había bajado del autobús. Perdona, ya se había bajado del autobús. Y, hombre, intentó. Mira, eso levanta muchas pasiones, pero dijo que no. Enfocadme, la hora de la publicidad, nos vamos a publicidad. A la vuelta seguimos hablando de otros asuntos. Ellos siguen. Dime si no es una cuestión política.
Bueno, continúa la ronda de testigos declarando en el Tribunal Supremo por el caso de las mascarillas, más conocido como caso Ábalos. Como resumen o conclusión de lo que allí se ha contado, podemos decir que Koldo García y Víctor de Aldama entraban y salían de la parte noble del Ministerio de Transportes, como Pedro por su casa, y también que, al igual que la presidenta del Congreso, la exministra de Industria, Reyes Maroto, también sufre, vamos a decir, cierta desmemoria. Ambas dijeron en su día en el Senado que nunca habían hablado con Aldama y Koldo. Y hoy el jefe de gabinete de Maroto ha confirmado que sí se reunió con el comisionista. Pero ha habido más declaraciones, Laura. Sí, entre ellas podemos destacar la declaración como testigo de la exsecretaria de José Luis Ábalos cuando él era ministro de Transportes. Ella confirma que Jessica, en ese momento como expareja de Ábalos, le acompañó hasta en 13 viajes oficiales y revela también cómo se pagaban los gastos derivados de ellos. De los 293 viajes oficiales, en 13 viajes tenemos constancia de que Jessica Rodríguez acompañó al ministro. Había viajes al extranjero y viajes a nacional. ¿Y cómo pagaba Koldo García esos gastos? A mí me facilitó en varias ocasiones una tarjeta a su nombre, una tarjeta de crédito. Otra exsecretaria, en este caso la del comisionista Víctor de Aldama, también declaraba como testigo y confirma que Aldama frecuentaba el Ministerio de Transportes aunque no tuviera cargo en él. ¿Sabe usted si don Víctor de Aldama visitaba con frecuencia el Ministerio de Transportes? Sí, eso es lo que él me manifestaba a mí, claro. ¿Recuerda usted haber realizado o haberse encargado de alguna tarea relacionada con el ministro José Luis Ábalos por indicación, siguiendo instrucciones de don Víctor de Aldama? Sí, en una ocasión. ¿Recuerda en qué consistió esa tarea? Me llamó Koldo directamente a mi móvil, que entiendo que se lo dio Víctor de Aldama, y me dijo textualmente: te paso a José Luis. Se puso el señor ministro y me explicó una situación de un problema que tenía con un vecino en su vivienda habitual de Valencia. Una de las ramas de este caso es saber si el rescate a la aerolínea Air Europa fue objetivo y si hubo comisiones o alguna contraprestación por la adjudicación de ese rescate. El CEO de la aerolínea desvincula a la mujer del presidente del Gobierno. Javier Hidalgo dice que Begoña Gómez no hizo gestiones para que se produjera este rescate y también niega el pago de 500.000 euros a Ábalos y Koldo. ¿Usted ha entregado 500.000 euros al señor Ábalos o al señor Koldo por el rescate de Europa? No. ¿Tiene usted conocimiento de un alojamiento vacacional en Marbella conocido como Villaparra, que podría haber sido utilizado por el señor Ábalos en agosto de 2020? Bueno, por los medios de comunicación. ¿Pero fue usted informado por el señor Aldama de que iba a sufragar el alojamiento de Villaparra por el rescate de Europa? No. Entonces no es ningún premio por haber obtenido el préstamo. No. ¿Autorizó usted o algún órgano de Globalia el pago de ese alojamiento vacacional? No. Cambiamos de caso y de escenario. En la Audiencia Nacional continúa el juicio por el caso Kitchen, por el presunto espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas, que recordarán, como ayer les contamos aquí, confirmó que las letras M.R. en sus documentos se refería a Mariano Rajoy y que ordenó eliminar un audio que confirmaría que el expresidente del Gobierno sabía de la existencia de una caja B en el Partido Popular. Bueno, pues hoy desde el Gobierno piden explicaciones a los populares e instan a Feijóo a que tome acciones. Lo que estamos viendo es un procedimiento donde el Partido Popular tenía institucionada la corrupción. Todos sabíamos quién era M. Rajoy. Si quedaba alguna duda, ayer quedó despejada en su totalidad. Y la pregunta es, ¿qué tiene que decir el señor Feijóo? ¿Qué va a hacer? ¿Va a expulsar al señor Rajoy? ¿Le va a exigir que abandone el Partido Popular? ¿O va a seguir defendiéndolo y alabándolo y reconociéndolo públicamente? Isabel, ¿qué tiene que hacer el PP? ¿Crees que debería soltar amarras en el caso de la Kitchen y reconocer que hace 13 años las cosas no se hicieron bien? Al fin y al cabo de aquella época. Pero yo oí a solo queda Javier Arenas. Yo oí a Miguel Tellado decir eso en repetidas ocasiones. Con lo cual no sé si tiene que volver a decir Miguel Tellado, me refiero al secretario general del Partido Popular.
Le he oído decir durante estos días atrás decir eso, y yo no sé si tiene que dar explicaciones Feijóo, en todo caso tendrá que darlas el señor Rajoy, que es el que ha acusado en su 15ª versión Bárcenas, porque no sé si va por la 15ª, la 16ª, la 21ª, como ha dado tantas, versiones. Acusado sin pero pruebas, me ha encantado lo de había desaparecido el audio. Yo tenía un audio, pero el audio ha desaparecido. Y me encanta cómo, cuando hay informes de la UCO con mensajes, resultado de las investigaciones de la UCO, grabaciones, no sé qué, y esto es todo mentira, son inventos. Pero ahora resulta que va un señor que, insisto, es un recalcitrante, por lo menos, inventor de versiones. Y ahora la última es que yo tenía un audio pero desapareció. No, hubo un rato que era que había desaparecido porque se lo habían robado y en otro rato lo había borrado. Y en otro rato había... un preso compañero de la cárcel. Que el preso también fue a buscarlo y no estaba. Es que hay varias versiones. Pagó a un preso compañero en la cárcel y el preso no lo encontró. Pagó a un preso compañero en la cárcel y el preso lo borró. Y ahora resulta que lo borró él. A ver, bueno, vamos a hablar de las mascarillas, que es el tema del día, y ha habido varias declaraciones, varios testigos. Yo sigo sin entender, Javier, Patricia, Nacho, cómo puede ser que Víctor de Aldama, que era una persona ajena, completamente ajena al Ministerio de Fomento, entrara y saliera a sus anchas, que incluso muchos testigos lo han dicho, veían a Koldo y a Víctor de Aldama en el despacho del ministro Ábalos sin que él estuviera presente. No hay nadie que controle quién entra y quién sale en los ministerios. Que han fallado todos los controles. A mí no lo había visto, me pone la piel de gallina lo que ha dicho la secretaria. Porque por compliance, por ejemplo, esa señora tenía que haber rechazado la tarjeta. Porque ella, en su calidad de... Entiendo. La tarjeta de pago de los viajes. Claro, ella está organizando el viaje oficial para formalidades del gobierno. ¿Cómo va a ser eso que tú estés pagando con una tarjeta privada? Es decir, el fallo de los controles es espectacular. Si van 14 viajes, nadie del gobierno la vio. Ningún órgano interno, hay 900 asesores en la Moncloa, vio que en esas fotos había una señora que no correspondía. Es que es un poco terrible. La verdad es que esto ocurra no deja de ser una especie de drama nacional. Y que claro, que este señor entrara y saliera como Pedro por su casa en el ministerio, pues es lacerante. Pone en el foco los controles gubernamentales en este tipo de procedimientos, y lo que hay que hacer es el caso Ábalos, que ahora se va a sentenciar, pero la opinión pública ya lo ha juzgado. Lo que hay que hacer es crear un modelo, modelizarlo para que no vuelva a ocurrir, para establecer compartimentos seguros que eviten que el ciudadano vea que una secretaria le organiza el viaje a la querida del ministro. Yo es que flipo, de verdad, me parece estas cosas, tú que has estado en varios gobiernos de Sudamérica y has trabajado de alguna forma con ellos, ¿toda esta mierda que estamos viendo aquí, la has visto allí? Yo nunca lo he visto. ¿O habrás visto cosas peores, a lo mejor, no lo sé? Yo nunca he visto eso. He estado en un gabinete presidencial, nunca he visto que gente externa a la comisión presidencial, que además sale por un decreto ejecutivo, se cuele en el viaje o pueda subir al avión presidencial o algo, porque todo tiene muchos controles. Esto de que dice que este asesor entraba como Pedro por su casa, eso quizás podría suceder, pero igual es una falta de control terrible, porque supone que los ministerios tienen todas las seguridades del caso, tienen cámaras, tienes que dejar muchísimos documentos, tienen máquinas para revisarte. Yo nunca lo había visto. Es que a lo mejor Víctor de Aldama entraba en el ministerio y iba saludando a todos los ujieres y funcionarios porque los conocía. Reyes Maroto cerró la reunión con él directamente. Pero más allá de eso, yo concuerdo con Nacho y creo que debe haber una institución que ponga más ojo en esto. Donde yo he trabajado existe una institución que se llama la Contraloría, que te hace seguimiento a todo lo que tiene que ver cuando tú recibes dinero, cuando haces comisiones nacionales e internacionales, y te va registrando todo para que no pueda haber actos de corrupción. No digo que no les exista, porque siempre habrá formas de escaparse de eso. Sí, pero yo creo que aquí lo importante es que pague el que tenga que pagar y que se aprenda la lección y se creen mecanismos institucionales que blinden para que esto no vuelva a pasar nunca más. Déjame una sola cosa por aportar. Insisto, si la propia ministra, según nos ha contado hoy su jefe de gabinete en la sala, la propia ministra es la que cerró la reunión con Víctor de Aldama. Ella misma, la ministra Reyes Maroto, la que nunca había tenido ningún contacto con él, según contó la comparecencia en el Senado, que es lo mismo que Armengol no conocía de nada a Víctor de Aldama, pues anda que no tenía mensajes. ¿Pero y por qué mienten? Se sabe que eso se va a saber. Es que no lo entiendo. Es que saben que se va a saber. Porque los estándares democráticos fallan. En 10 segundos diré una cosa que cualquiera puede ver. Starmer estos días, el primer ministro británico, se está tambaleando por el mero hecho de haber nombrado en los Estados Unidos un embajador, a Mandelson, que tuvo tratos un poco malos con Epstein y ha estado a punto de caer.
Y aquí Pedro Sánchez, como no tenía obligación ninguna de enterarse de nada, estamos con este espectáculo y cero responsabilidades políticas. Yo creo que esto es para hacérselo mirar cómo tenemos nuestra democracia todavía que seguir avanzando en estándares de calidad de los que aún no disponemos. De autoexigencia política. Pero es que la responsabilidad política ahora es asumo la responsabilidad, punto, ya está. Claro. Eso es asumir responsabilidades eso no es, eso es verbal. Yo tengo unas ganas terribles de que termine esta sesión continua de cine que se desarrolla en el Tribunal Supremo, por un lado, con todo el asunto de las mascarillas y de Ábalos, y la que desarrolla en la Audiencia Nacional, por otro, con el caso del cura que entró a robar pendrives y cosas de esas y demás, porque creo que lo que hay que hacer es lo que dice Nacho, es decir, si fallan cosas, pongámonos a ello, pero si es posible, pongámonos de acuerdo. Claro. Pero me ofrece la misma credibilidad Bárcenas que Aldama o la señora que dice que llevó 2 bolsas con dinero a la sede del PSOE. O sea, no voy a decir si mucha o poca, la misma. Y una pregunta, porque tengo esa duda jurídica. En el asunto este de la Kitchen, si el ministro amigo de Rajoy, el día que testifique, dice que recibió órdenes de Cospedal o de Rajoy, ¿qué sucede? ¿Se abre una pieza separada o dentro del Supremo? Lo pregunto, que no lo sé, ¿eh? Sí, se está imputando un delito. Entra dentro de lo posible. Si está imputando un delito, ¿lo puede probar? Simplemente con que lo diga, es como el audio de Bárcenas. Y luego, que lo dije el otro día, cualquier tiempo pasado solo es anterior. No es pasado, porque el Partido Popular habita todos los días y mora en una sede que se pagó con dinero negro con una condena del Tribunal Supremo a título lucrativo. Es decir, salvo que hayan puesto... Modificada posteriormente, sí, Javier, que bajó la pena. todo. Que bajó la pena. Modificada posteriormente. Isabel, que bajó la pena, no el delito. Bajó la pena, la cantidad que se había defraudado Hacienda. No. Búscalo. No. Y sabes Búscalo. Que no es así. Los oyentes pueden poner Tribunal Supremo. Se excluyó, la referencia al Partido Popular, por favor, sí. Javier, lo sabes perfectamente. Entonces, no es pasado, es anterior. Y todos los días viven en lo que se pagó. Bueno, pues tenemos 5 minutos para comprobarlo. Los oyentes, no, los espectadores, que aquí es la televisión y nos ven y nos oyen también, ¿eh? Aunque no sé yo y si nos están escuchando mucho con tantas voces que estáis dando. Nos vamos a publicidad, enseguida volvemos. Seguimos en Cuestión de Prioridades y en este debate tan intenso. Hoy el Gobierno ha aprobado un nuevo plan estatal de vivienda y ya van varios intentos. Fue en 2021 cuando se aprobó la primera ley de vivienda que incluía la construcción de 100.000 viviendas de protección oficial. Desde entonces se han ido prometiendo hasta 200.000, pero han quedado en saco roto. En esta ocasión la ministra del ramo ha anunciado que busca sobre todo blindar las VPO. Laura tiene más detalles. Sí, se trata de un plan estatal de vivienda para los próximos 4 años y que además no tendrá que pasar por el Congreso para su entrada en vigor. Triplica la inversión de su predecesor. Tendrá una dotación de 7.000 millones de euros. Eso sí, aumenta el aporte de las comunidades autónomas, que tendrán que aportar un 40% frente al 60% del Estado. El plan prioriza la rehabilitación de viviendas con ayudas que irán hasta los 20.500 euros y también facilitar el acceso a los jóvenes con ayudas al alquiler de 300 euros al mes, que podrán ser incrementadas por las comunidades autónomas. Y una medida novedosa para aumentar la oferta: aquellas casas vacías, hablamos de aquellas casas que están cerradas, podrían optar a ayudas de hasta 35.000 euros para su rehabilitación, con un compromiso que al menos sean puestas en el mercado con un alquiler asequible durante 5 años. Pero seguimos con más novedades. Este plan pretende incrementar el control. El cambio más grande, el blindaje de la vivienda protegida. Esto supone que no podrán ser incorporadas al mercado libre ni a medio ni a largo plazo. Siempre serán de carácter protegido. También se plantea la cláusula antifraude. El Gobierno quiere más transparencia en las adjudicaciones de viviendas públicas por sorteo y ante notario. Y un requerimiento a las comunidades autónomas. El Gobierno les exige que faciliten los datos de los alquileres que ahora mismo están en vigor y sus precios. No valen parches y no hay varita mágica. Y este plan
concentra esa respuesta estructural desde la conformación de la vivienda como estructura básica hasta la regulación para evitar que el mercado se coma las rentas de la familia. La oposición se ha pronunciado sobre este plan de vivienda. Feijóo cree que después de tantos años en el gobierno se le toma el pelo a la gente. 8 años después de llegar a la Moncloa, otro plan de vivienda. Hombre, ¿cuántas viviendas han prometido? ¿Cuántos anuncios han hecho? ¿Cuántos foros han organizado? ¿Cuánto dinero se han gastado en hacer propaganda de las viviendas que no han construido? Ya está bien de tomar el pelo a la gente. Bueno, como Nacho Fernández ha visto la rueda de prensa de la ministra Isabel Rodríguez esta mañana en el Consejo de Ministros, le voy a preguntar, ¿qué credibilidad te da este plan después de tantas promesas, de tantas intentonas fracasadas? Me he quedado muy desilusionado viendo la rueda de prensa, muy desilusionado. Primero porque ella ha reconocido que carece de competencias, dice que son exclusivas de las comunidades autónomas y esto deja en papel mojado todo lo que hablemos a partir de ahora. Segundo, porque dice que después de 2 años y medio en el Ministerio, 2 años y medio saca adelante un plan de esta naturaleza. ¿Qué ha estado haciendo este tiempo? 2 años y medio. Eso en una empresa sería intolerable. Un problema de esta naturaleza en 2 meses y medio. Y tercero, porque el plan viene viciado, no tiene financiación. Dice que el 40% lo van a poner las comunidades. ¿Y ella por qué lo sabe? ¿Ella por qué sabe que lo van a poner? ¿Y si no lo tienen? ¿Y si no lo quieren poner? Y luego no entiendo cómo es el blindaje de la VPO. Ya existe, por cierto. Tú no puedes vender una vivienda VPO sin devolver el dinero. ¿Y no lo vas a poder enajenar? ¿Y si tú falleces, qué pasa con esa vivienda? Algún mecanismo tiene que haber para evitar que esa vivienda quede varada. O sea, es una decepción de plan que yo creo que lo hacen para componer un poco, sabiendo que el año que viene va a haber elecciones, es inaplicable y el año que viene volverá a ser esto un asunto de batalla electoral. Pero es muy decepcionante. Javier, Patricia, ¿qué opináis? Bueno, yo... Este plan se anunció, creo que hace un año, en la conferencia de presidentes en Barcelona, ¿no? Eso ha dicho ella. Para empezar, el problema de la vivienda, que es el elemento que en estos momentos... ¿Te parece interesante que se blinde y que no se pueda liberalizar? Sí, lo explico ahora, sí. El problema de la vivienda es el que determina ahora la desigualdad, el que determina la clase social y el que determina todo en este país. Es decir, está relacionado también. Si heredas una vivienda tienes el problema solucionado, pero si no, no. Creo que apunta a cosas interesantes. Lo que tú dices, José Luis, vamos a ver. Cuando una vivienda se financia con fondos públicos, hay una comunidad autónoma, por ejemplo, que yo creo que es la que mejor política de vivienda tiene, que es el País Vasco, desde hace 20 y tantos años, prohíbe que las viviendas que se han hecho con fondos públicos se descalifiquen y salgan al mercado. Lo que tú planteas, eso, hay un fallecimiento, evidentemente se acabó la calificación. Pero para mí tiene toda su lógica. Tiene que pasar un tiempo. Antes sí, en Castilla y León tiene que pasar, no sé, eran 20 años y hay que pagar un impuesto y luego ya la descalificabas. Yo he estado en esa situación, no la he descalificado, ¿no? Pero yo fui promotor a través de una cooperativa en Palencia de 100 y pico viviendas, y de los que compramos aquella vivienda ya hay un número importante que las has descalificado, incluso que las ha vendido. Yo creo que si se utiliza dinero público, lo lógico que eso permanezca dentro del parque público de vivienda. Esto existe en Austria y en otra serie de países. El País Vasco funciona muy bien. Claro, tú das 1.100 millones, por ejemplo, a Madrid, que es lo que le toca, y tiene una norma que permite descalificar a los 5 años. ¿Qué estamos haciendo? Financiando la especulación a los 5 años con la vivienda. Esa medida me parece muy importante. Patricia. Aquí el problema es que, como dice Nacho, el problema es que no es una cosa que se puede manejar desde el gobierno central, sino que estás mandando esta competencia a los gobiernos autónomos, y eso hace perder el control y dejas nuevamente en manos del gobierno autónomo, que lo manejará como quiera manejarlo. Y eso es un plan, no es una ley. Es un plan, exactamente. Entonces, si tú no estás haciendo un plan integral, que tú lo manejes, que tú lo controles, la verdad es que estás mandando una solución bastante a medias. Entonces, si tú mandas, por ejemplo, Castilla y León y Mañueco, que es de partido opuesto, no quiere hacerlo, pues simplemente Castilla y León se queda sin este plan de vivienda. No me parece sustentado, creo que debería ser un poco más estructural, creo que se debería controlar el tema de los arriendos, de estos grandes fondos buitres que acumulan viviendas. Creo que deberíamos ir al problema estructural y no simplemente seguir dando un poquito de arreglos de momento. El caso es que cada vez la compra... Una aclaración, sí. No es que lo mandes, es que es competencia de las comunidades autónomas. No es que con este plan lo mandes a la comunidad autónoma, como ha dicho Nacho al principio. No exclusiva, no, pero casi. Casi, pero lo ha dicho casi. La ministra.
Es decir, es que es casi desarrollo legislativo, es casi una competencia exclusiva, no lo es, pero es casi una competencia exclusiva. No es que este plan lo mande a las comunidades autónomas. Por eso todavía es mucho más grave, porque aprobar un plan o presentar un plan en el que la administración competente no eres tú, sin contar con las comunidades autónomas, pues me parece, voy a decir, una osadía o un ensueño o un tratar de engañar a todo el mundo. Vamos a ver, cuando habla del 60% y el 40%, primero para saber cuánto quiere que aporten las comunidades autónomas, que menos que hablar con ellas. Y segundo, el 60% lo saca de los presupuestos que van a presentar ahora. No, habla, esos presupuestos que habla no, de fondos de resiliencia. Pero si ya hablamos de 4 años sin presupuestos y el día que se acaben los fondos de resiliencia, ¿qué vamos a hacer? Claro. Pero no te preocupes porque no van a hacer ninguna. Porque yo creo que cuando uno presenta un plan, que además se permite el lujo de decir, lo hago yo, porque sí, porque yo lo valgo, porque no lo pienso llevar ni al Congreso, ni a debatir con las comunidades autónomas, ni al Consejo Sectorial, ni a ningún sitio que no lo va a llevar a aprobar el ese plan. No es el foro. No, Javier. La conferencia de presidentes es un filtro para debatir. No vale. No vale, porque si hablan 5 minutos cada uno, ¿qué debate es ese? Si esto es un tema muy técnico. ¿Por qué no hacemos, perdona, después? allí. Pero que en la conferencia de presidentes habla 10 se minutos basa en cada la uno. cofinanciación. Vale. Evidentemente, la competencia para que una vivienda no se descalifique es de las comunidades autónomas, porque entre otras cosas lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Pero entonces, ¿por qué apruebas un plan sin contar con las comunidades autónomas? Todas las comunidades autónomas se van a apuntar. Pero para a ver quién va a renunciar, por ejemplo, en Castilla y León a más de 300 millones para políticas de vivienda. Pero que no se va a llevar, apuntar. Que no se va a llevar adelante el plan, lo sabes perfecta, lo sabes. Se va a llevar porque se van a apuntar. La diferencia con la ley de vivienda, que desde las comunidades del PP se ha boicoteado toda. La diferencia con esto es que aquí hay trigo por medio y ese trigo está ligado a que te comprometas a una serie de cuestiones. Y si no, no hay trigo. Javier, es un sistema como la Unión Europea. Javier, hay una pregunta muy sencilla. Todos estos 100.000, 200.000, 300.000, 800.000, no sé cuántos mil, antes de presentar el plan, uno debería dar cuenta de lo que ha hecho durante estos 7 años. ¿Cuántos mil? Ninguno mil. Con lo cual, mira, no es sonrisa cómplice, no es comentario irónico como el de antes, es ya incredulidad total. Pero déjame 5 segundos solo. Sí, para terminar, que nos tenemos que marchar. Incredulidad total. Es una gran desgracia para la sociedad española que papá y mamá en asuntos como este no se pongan de acuerdo. Claro. Que los dos grandes partidos políticos tengan al país, a los jóvenes de este país y a los no tan jóvenes, secuestrados en un problema tan severo, porque son incapaces de ponerse de acuerdo, es una desgracia para todos. Claro. Y ojalá en nuestros sueños, en el pacto de Estado, hubiera 2 cosas o 3, la ley electoral, la vivienda y alguna cosina más, y el resto a discutir, porque de verdad, decir, los que lo pagan, esta señora tiene la vivienda garantizada, porque como ministra seguramente tendrá una vivienda. Entonces, los que al final los desgraciados son los ciudadanos. No, tiene 3 millones en propiedad esta, es de las grandes tenedores del Consejo de Ministros. Lo contó ella, Lo contó ella, que se acaba de comprar. Guerra de propiedades de los políticos, así vamos a terminar hoy, con la guerra de... Ella es de izquierdas, que reparten. Tenemos que marcharnos. Ella no es de izquierdas, que reparte Nacho, entre todos. Isabel, Patricia... hipocresía, por favor. Javier, cinismo. os mantengo los premios. Me cuesta mantenerlo, pero bueno, os lo voy a dejar por una semanita, ya veremos la semana que viene. Gracias por estar ahí. Mañana a las 10:30 estaré de nuevo con ustedes. Descansen y disfruten. Adiós.